ciencia, que esta vez la idea es pensar historia de Misiones, hechos y protagonistas, y el primer conversatorio, ayer nos anticipaba un poco Sandra Nicosia en la previa, tiene que ver, puso ahí en discusión la situación del sector yerbatero en la provincia, un sector emblemático, paradigmático en nuestra provincia. Y estuvo moderando Cecilia Gallero, que es docente investigadora del IESI y el CONICET, y decíamos, interesante por muchos lugares ese conversatorio, primero por el tema que se puso ahí, por la posibilidad de conversar con los investigadores de nuestra universidad, compartir los aportes que vienen haciendo sobre esta temática, y también sobre el rol de los investigadores en estas coyunturas. Cecilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola, muy buenas tardes Alicia y buenas tardes a todos los oyentes. Los saludo desde Puerto Rico. ¿Desde dónde? Ahí se nos cortó. ¿Desde? Desde Puerto Rico. Ah, desde Puerto Rico, claro. Bueno, gracias Cecilia por este tiempito. Contanos en principio, vos estuviste moderando, pero además vos venís investigando también esta temática. Sí, yo estuve moderando porque el tema de la yerba es algo que puedo decir atraviesa de manera indirectamente las investigaciones que yo hice. Uh-huh. Yo trabajé con la inmigración suiza y muchos inmigrantes suizos vinieron por el famoso llamado del oro verde. Uh-huh. Y así fue como edité un libro que se llama El llamado del oro verde, Memorias de inmigrantes suizos en Misiones. Y después empecé a trabajar. Ahí se nos cortó un poquito. Cecilia, ¿nos escuchás? Sí, les escucho. Se nos cortó un poquitito ahí. Cuando nos dijiste... Lo siento, por ahí es la línea, no sé. Si no, les puedo dar el fijo mío y hablamos por el fijo. Ahí se escucha bien. Se escucha bien ahora. Así que decías, editaste el libro y después ahí quedamos. Y después trabajé con la historia de la Piporé, uh-huh, que fue como la primer cooperativa que se forma con ingenieros agrónomos que vienen de Suiza pensando en plantar yerba mate, ya como algo más organizado. Uh-huh. También hay algunos que van a Puerto Esperanza, y así es como surge Esperanza. Entonces, es un tema que a mí me atrajo mucho, uh-huh, y a su vez trabajé las memorias de Alberto Roth, que él está en la otra corriente, se podría decir, de la producción de yerba del productor bien pequeño, sí, primario, el colono que se queda con esas hectáreas, que trata de hacer todo el proceso, porque él tenía la producción, el secadero y el molino, uh-huh, y fue el primero en innovar y vender yerba mate por correo. Uh-huh. Entonces su rol en eso fue muy emblemático. Y además alguien que este año, sí, pensaba alguien que puede como contarnos un poco los distintos procesos por los que ha atravesado la actividad yerbatera en nuestra provincia, desde sus inicios o por lo menos una parte de sus inicios, como bien contás, a las sucesivas crisis que fuimos viendo también, ¿no? Sí, y son crisis que a su vez están motivadas, podríamos decir, por políticas externas, uh-huh, que no es que echarle la culpa todo a la economía general. Pero, por ejemplo, cuando se crea la CRIM en 1935, fue sobre todo para frenar la producción misionera y dejar entrar la importación de Brasil. Uh-huh. Porque si nosotros no le comprábamos a Brasil, Brasil no nos compraba harina. Uh-huh. Y entonces los productores misioneros tuvieron que reducir, se restringió las hectáreas de plantación, estuvo prohibido. Recién en la década del 50 se reabre un poco, hay una pequeña apertura, y todo siempre bajo control, y esa famosa palabra que se llamaba cupo, sí, porque existía el mercado consignatario. Uh-huh. Y eso va a
a estar, podríamos decir, hasta la década del 90, donde se produce un proceso de desregulación que fue caótico, podríamos decir, porque muchos yerbateros dejaron de cuidar los yerbales, de atenderlos, porque realmente no se pagaba. Para poder producir uno tiene que poder pagar la limpieza, los fertilizantes. O sea, el tener un yerbal no es solo tener muchas plantas, también es saber atenderlas. Y ahí podríamos decir que se produjo una reducción de muchos colonos, muchos emigraron a las ciudades. Hoy, de cuando hecho, se produce el tractorazo, en el 2001 fue por una situación realmente angustiante, donde ya no se podía más. Cuando uno mira las filas, hay fotos y hay un libro que se llama El Tractorazo. Es impresionante la cantidad de gente que salió a las rutas a manifestar su malestar y a decir así no podemos más, no se puede vivir, y a buscar alternativas que mejoraran las condiciones porque aparte un colono da mucha más riqueza que solo, por ejemplo, los kilos de hierba. Representa un método de autosubsistencia, es una entidad, podríamos decir, en la provincia o en cada parcela de 25, los mini 2 hectáreas que viven produciendo la tierra, es gente que se puede decir que se autoabastece en general, que tiene su mandioquita, su planta de maíz, el chancho, las gallinas, es todo y eso cuando desaparece es muchas otras cosas que también desaparecen, no solo el yerbal. Mientras hablabas, la radio de la universidad contó mucho de ese proceso, porque la radio estaba ahí en Félix de Azara, muy cerquita de la Plaza 9 de Julio, entonces todo esos días de acampe y de presencia de pequeños productores, sus familias, fue también, lo pudimos vivenciar y compartir y contar, y realmente era muy impresionante lo que se veía, lo que se contaba, y la solidaridad que generó también, ¿no?, alrededor de gran parte de la comunidad. Y bueno, yo creo que el INIM, con los defectos que se pueden llegar a siempre, algo que hacemos los seres humanos, es perfectible, porque esa es también una de las razones de la historia, que vemos los errores cometidos supuestamente para no volver a cometerlos. Y ayer, ¿qué cuestiones se destacaron en este conversatorio? ¿Qué apareció ahí? Y por su parte, Lisandro Rodríguez, ahí se nos está cortando. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. Por ahí de ratos nada más, pero ahí te escucho, sí. Por su parte, como decía Lisandro Rodríguez, él trabaja el cooperativismo y un poco destacó cómo afectó el DNU, la última política del nuevo gobierno de Milei en este proceso de desregulación. Y cómo afectó el precio de la hierba, y hizo como unas líneas comparativas en donde el productor es el que menos gana, y a su vez marcó como que el molino gana, pero es algo que en este proceso todos en este momento están como perdiendo, porque los costos han aumentado muchísimo: el papel, la tinta, el papel, el empaquetado, los impuestos. Él marcó que un paquete de hierba, el 39%, si mal no recuerdo, es impuesto. Impuestos, sí. Entonces, ese se marcó por un lado, y después Ezequiel Flores, que es becario doctoral del CONICET, y él trabaja los derechos de la niñez, y sobre todo evitar el trabajo infantil en los yerbales.
Entonces, ¿qué políticas se implementan? ¿Cómo se está trabajando? Con toda la experiencia de 2 guarderías que son específicas para los tariferos, que funcionan desde las 4 de la mañana, porque a la tarifa se va temprano, para las 5 o 6 de la mañana, arranca hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo se organizaron? Y por ahí la falta que hace de que hubieran más, porque solo 2 en toda la provincia, con alrededor de entre 15 a 20 mil tariferos, es el sector más vulnerable de la provincia de Batera. Y pensaba también un poco lo que aparece en estos espacios, en estos conversatorios, en este contexto además donde hay un ataque tan fuerte a la universidad pública, a las ciencias en general, pero muy en particular a las ciencias sociales, esto que se reivindicó ayer, ¿no? ¿Qué podemos aportar los cientistas, las cientistas sociales también ahí? ¿Cómo aparece eso? Y por un lado, estas crisis que aparecen y estos ataques muestran el valor. A mí, una de las cosas que me llamó la atención al inicio de este cambio abrupto de gobierno, que podríamos decir tuvimos, fue que cuando se amenazó con cerrar el CONICET, mucha gente sin conocer, sin saber, hablaban desde la ignorancia, podríamos decir. Pero la mayoría de la gente se dio cuenta de la importancia y salió a defender. Y no se lo cerró y se lo la postura general fue de defender, porque aparte, como el propio Husey decía que fue el creador del CONICET, si la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Y entonces, yo destaco, por un lado, que a veces cuando se ataca algo, salir a defender es lo que también demuestra el valor, porque si nadie defiende es que no es importante. Como ahora, lo que está pasando con las jubilaciones, que están manifestándose los jubilados, demuestra de que no se puede atacar así o recortar, sobre todo a la tercera edad. Y en todo esto, las ciencias sociales tenemos un rol en donde trabajamos cuestiones más invisibles, que no son tan tangibles como una producción química o física o experimentos o cuestiones médicas, pero estamos atrás de qué les pasa a nosotros como sociedad, reflexionamos sobre los procesos, los cambios, entonces tenemos un rol muy... Y a su vez tenemos que darnos cuenta. Ahí estamos hablando con Cecilia Gallero, que se nos está perdiendo un poco la comunicación ahí. Cecilia Gallero, que es investigadora del IESI, del CONICET. Cecilia, ¿nos escuchás ahí? Sí, les vuelvo a escuchar. Sí. Ya que se hizo esta pausita, me gustaría que nos cuentes un poco. Vos sos ahora, estás como en la coordinación también del IESI, ¿no? Que es este instituto que por ahí se conoce poco. Hablamos del CONICET y conocemos un poco más, hablamos de algunos otros institutos. ¿Qué es el IESI? El IESI es el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, que se creó en el fines del 2014-2015, doble dependencia con la UNAM y el CONICET. Está integrado por investigadores CONICET y a su vez investigadores categoría 1, 2 y 3 del UNAM. También hay becarios doctorales, becarios postdoctorales y CPAs, que son carreras de personal de apoyo. En el caso del IESI son cientistas sociales especializados en búsqueda bibliográfica, estadística, fotografía, producción de mapas
con el sistema de georreferenciamiento. Hay un geógrafo que trabaja esta cuestión. Y bueno, y nos nuclea sobre todo distintos investigadores que trabajamos, ya sea la parte histórica, el poblamiento de Misiones, desde la antropología, los legalismos, ilegalismos, la comunicación social, temas educativos, lingüísticos, cuestiones ambientales como en la ciudad cuando hay, ahora no me sale la palabra, basura, los basurales a cielo abierto, por ejemplo, o la planificación urbana, la contaminación ambiental, eso era lo que quería decir. Es una agenda súper pertinente con lo que nos pasa, digamos, ¿no? Sí. Hay también personas que trabajan ruralidades, estoy pensando, y desde la lingüística también. Hubo un proyecto muy interesante que nucleó al IESI con la UNAM y con la Universidad de Augsburg en una red que se llama Red by Me, red de Bayern, de Baviera y Misiones. Está disponible online, ahí se pueden ver las charlas en YouTube. Por ejemplo, ahí yo di una sobre la topografía de Misiones, otra sobre la inmigración alemana brasileña. Sí, hay lo que tiene Misiones es una multiplicidad de facetas que se pueden estudiar y que nos desafían. Esta cuestión ahora de la yerba, que uno no puede creer que reingresemos a una crisis que se esté importando así tan libremente yerba de Brasil, de Paraguay, y que no se cuide a la producción nacional. Sí. Eso es... o sea, deberíamos, hasta como consumidores, decir, quiero un paquete que sea producido y empaquetado en Misiones. No aceptar uno que venga de otro lado. Y además dimensionando lo que implica, ¿no? La crisis de un sector que impacta, ayer decían, miles y miles de familias, y que esa crisis, para utilizar el término, derrama en otros sectores de manera muy brutal también. Por supuesto. Sí. Cecilia, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad, la posibilidad también un poco de contar lo que hacen y lo interesante de ir formando y armando estos espacios para dialogar también con la comunidad, digamos, ¿no? Así que... No, les agradezco a ustedes el interés y que nos ayuden a difundir las ciencias sociales, mate conciencia. Sí. Estamos con Mate. Radio Conciencia. Sí, tal cual. Radio Conciencia. Está bueno esa frasecita, está bueno para una artística. Gracias, Cecilia, un abrazo. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Chau. Cecilia Gallero es docente investigadora del IESI CONICET, este instituto de doble dependencia que nos contaba un poquito ya de qué se trata. Fue la moderadora ayer de este conversatorio, de este ciclo de Mate Conciencia que se dio en la Biblioteca Popular, dos jóvenes investigadores de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Humanidades, cientistas sociales, ellos hablando de yerba mate, hablando de la situación que atraviesan productores de yerba mate, pequeños productores, pequeñas cooperativas, podemos decir, y por otro lado mostrando, visibilizando la problemática de la explotación en los yerbales, el trabajo infantil, lo que eso implica. Así que una buena forma de regreso, un buen regreso de este Mate Conciencia, que fue a hablar justamente de la yerba mate. Hora 16:28.